Hola, vamos a comenzar a hablar ahora acerca del teorema de Stokes, el cual es uno de los resultados más importantes de este curso y uno de los resultados también que tiene diversas aplicaciones en la física, particularmente dentro de la teoría electromagnética y de la mecánica de fluidos. Este teorema también tiene sus aplicaciones dentro de la geometría diferencial y, como decía, es uno de los resultados básicos del cálculo integral en varias variables. Este teorema, como veremos, es equivalente al teorema de Green en el plano, que ya tratamos previamente, así es de que conviene comenzar recordando qué es lo que el teorema de Green afirma. Entonces, como ya vimos previamente, si nos fijamos en el plano cartesiano, XY, y en él tomamos alguna región simple, como esta que aquí aparece en el dibujo, ya sabemos que para una región como esta, nos podemos fijar en su frontera, que es una trayectoria con una cierta orientación que ya hemos escogido. Recuerden, la forma en que definimos el sentido positivo es tal que cuando vamos avanzando sobre esta curva C, lo que tiene que cumplirse es que la región R siempre quede a la izquierda. Lo que dice entonces el teorema de Green es que si tenemos la integral sobre esta curva cerrada, que se representa frecuentemente con un símbolo como este, con la integral atravesada con este círculo, si tenemos alguna forma diferencial, m de x más n de y, en donde m y n son funciones suaves que están definidas en esta región, entonces el teorema de Stokes nos afirma que esta integral sobre esta curva frontera es lo mismo que la integral doble sobre la región R encerrada por la curva C de la función que se obtiene restando las parciales de n con respecto a x menos la parcial de m con respecto a y de x de y. Entonces, este es el resultado. Y bueno, como ya se indicó anteriormente, uno podría pensar en forma ingenua que la conveniencia de este resultado es pasar de una integral doble a una integral de línea que corresponde a una integral sencilla. Sin embargo, las aplicaciones que frecuentemente se hacen más bien van en la otra dirección. En ocasiones, calcular una integral de línea resulta ser más simple si la calculamos mediante esta integral doble, debido a que al calcular esta diferencia de parciales pueden desaparecer algunos términos que de otra manera habría que considerar en la integral de línea. El teorema de Stokes, que veremos enseguida, tiene muchísimo en común y, como dije, de hecho es equivalente al teorema de Green. Ahora lo que vamos a hacer es a considerar no curvas en el plano, sino curvas en el espacio tridimensional. Aquí de nuevo, tal como la discusión que hemos visto previamente acerca de superficies, nos vamos a estar limitando a R3, aunque otra vez el teorema de Stokes va a tener análogos en dimensiones superiores, pero en las aplicaciones dentro de la física, lo común es que estemos pensando justamente en el espacio cartesiano tridimensional. Entonces tenemos aquí los ejes X, Y, Z, como es costumbre, y vamos a pensar en una superficie S que está aquí incluida dentro de R3. Es un subconjunto de R3 y, como ya hemos visto antes, para que ese subconjunto de R3 sea considerado como una superficie, lo que tenemos que tener es la posibilidad de parametrizar este conjunto de puntos mediante un mapeo regular, en el sentido que ya se definió antes y que en unos momentos vamos a recordar. Entonces, este trozo de superficie también va a tener una cierta frontera, vamos a llamarle C, como en el caso anterior a la curva, y aquí la diferencia es que para la curva frontera, para la trayectoria, que es el borde de este trozo de superficie, habría en principio dos sentidos en el que se puede recorrer. Como decía en el caso del teorema de Green, las cosas son relativamente sencillas, pero aquí hay esta ambigüedad. Lo que ya hemos visto es que si uno recorre una curva en sentido contrario, las integrales de línea, como la que aparece aquí arriba, cambia de signo, y cuando estamos pensando en una superficie,
cuando uno define una integral de superficie es necesario escoger alguna cierta dirección para el vector normal a la superficie. Vamos a ver cómo todo eso está relacionado. Por lo pronto vamos a suponer que esta curva frontera, esta trayectoria, que es el borde de S, lo recorremos en el sentido que está aquí indicado en el dibujo. Vamos a ver entonces que conviene definir el vector normal a la superficie siguiendo la regla de la mano derecha, que consiste básicamente en lo siguiente. Si con los dedos de la mano derecha seguimos el sentido de esta curva C, entonces el pulgar de la mano derecha va a determinar cuál es la dirección en la que tenemos que tomar el elemento de área que aparece en una integral de superficie tal como lo definimos previamente. Ahorita en unos momentos vamos a ver con más detalle qué es lo que significa todo esto. Lo que afirma el teorema de Stokes es que la integral de línea de un campo vectorial, que se puede expresar de esta forma como ya vimos anteriormente, esta integral es lo mismo que la integral sobre la superficie S de otro campo vectorial, que es lo que se llama el rotacional de F y se representa frecuentemente con este símbolo, nabla cruz F, punto DA. Este pues es el resultado que vamos a probar. Esto constituye precisamente el teorema de Stokes y hay aquí algunas cosas que es necesario indicar primero para poder aplicar este teorema y para ver cómo se puede demostrar y en qué sentido se puede decir que el teorema de Stokes es equivalente al teorema de Green, como ya mencioné. Entonces, recordemos que la nabla ya la hemos visto previamente en este curso también, quizá en el curso de cálculo diferencial en varias variables ustedes ya hayan encontrado este operador simbólico, y lo que sabemos es que en el caso de una función de valores reales, el gradiente, que se representa con el símbolo nabla F, sin ningún otro símbolo de por medio, simplemente la nabla y enseguida la F minúscula. Esto, como recordarán, es un campo vectorial que en el caso, por ejemplo, de R3 se calcula como el campo vectorial, se define como el campo vectorial formado por las parciales de la función f, que aquí aparece, con respecto a las únicas variables que tenemos, x, y, z. Si tenemos una función definida en Rn, entonces su gradiente se construye con las parciales de la función con respecto a todas y cada una de las coordenadas cartesianas que tendríamos en el caso de Rn. Si estamos pensando concretamente en R3, que es el caso que aquí particularmente nos interesa, esta función f sería una función de x, y, z y sus parciales forman el gradiente. Y otra forma de escribir simbólicamente este resultado es esto que ahora presento. Aquí podríamos decir, en cierto sentido, que la f se puede tratar como una especie de factor común, pero hay que tener aquí cuidado poniendo la f a la derecha de estos operadores diferenciales, y simplemente lo que estamos diciendo es que este objeto, este operador, al actuar sobre la f, significa lo que está dado arriba. Es decir, aquí hay una especie de ley distributiva en donde esta f simplemente se coloca aquí frente a las derivadas parciales, y esto sería simplemente notación, y de acuerdo con eso podríamos pensar que todo lo que se encuentra aquí a la izquierda de la f es la nabla. Entonces es una especie de vector o de campo vectorial, excepto que sus entradas no son números reales, como ocurriría con un vector de R3. Sus entradas no son funciones, como ocurriría con un campo vectorial en R3, sino que las entradas de la nabla son estas parciales. Entonces es algo que no es exactamente un vector ni un campo vectorial, pero es una expresión que conviene considerar, precisamente porque en los teoremas como el teorema de Stokes y el teorema de Gauss, que más adelante vamos a ver, precisamente uno hace uso de esta combinación. Entonces, si pensamos en un campo vectorial f, aquí recuerden, esta f que aparece arriba en la integral de línea es un campo vectorial. Entonces, si suponemos que f es un campo vectorial cuyas componentes, siguiendo la notación
que usamos previamente cuando se definió una integral de línea. Un campo vectorial en R3 está definido por tres componentes, tres funciones. Ahorita más adelante vamos a ver ejemplos de esto para recordar cómo trabaja la definición. Entonces, si f es un campo vectorial como este, su rotacional, que se va a representar con este símbolo, aunque en algunos textos esto se escribe también como rotf, por rotacional de f, o en algunas ocasiones también como curl f, dado que en inglés la palabra curl precisamente equivale a rotacional. Entonces, aquí, sin embargo, vamos a utilizar la primera expresión con lo que está escrito en color negro, que pues tiene ciertas virtudes. En particular, lo que aquí vamos a aprovechar es que este rotacional se puede desarrollar como si fuera un producto cruz, efectivamente como si se tratara de vectores o de campos vectoriales, solamente que aquí hay que tener mucho cuidado con la forma en que desarrollamos este producto cruz. Recuerden que un producto cruz de vectores o de campos vectoriales se puede obtener mediante el desarrollo de un determinante, y este determinante que vamos a desarrollar a continuación es peculiar, es especial por dos razones. En el álgebra elemental, por ejemplo, cuando uno habla de la regla de Cramer, uno considera determinantes cuyas entradas son escalares, números reales o números complejos, pero aquí el producto cruz que vamos a considerar y que nos lleva a este determinante es muy especial porque el primer renglón va a estar dado por los vectores base i, j y k de R3, la base canónica. El segundo renglón va a estar formado por lo que podríamos decir son las componentes de la nabla, aunque, como señalaba, estas componentes no son números, no corresponde esto a un vector, no son funciones, esto no es un campo vectorial, pero aquí estamos simplemente considerando a estos objetos, a estos operadores diferenciales, como las componentes cartesianas de la nabla. Y finalmente, lo único que aquí es bastante más regular sería el último renglón en donde aparecen las componentes del campo vectorial f. Entonces aquí tendríamos f1, f2, f3. Y recuerden, estas f's son funciones que estarían definidas en algún subconjunto de R3 y sus valores son reales. Es decir, f1, f2, f3 son funciones cuyo dominio es algún subconjunto de R3 y su imagen son los números reales. Ahí está su codominio. Bien, entonces aquí lo que queremos decir por este símbolo es que vamos a desarrollarlo por menores, pero con la regla de que vamos a desarrollar siempre a lo largo del primer renglón. Entonces, lo que esta notación significa es más bien una especie de regla que nos recuerda cómo se calcula este objeto, este campo vectorial. Aquí simplemente señalo que si f, como aquí se puede ver, es un campo vectorial en R3, su rotacional es otro campo vectorial en R3, en general diferente a la f original. Concretamente, este campo vectorial va a estar dado de la siguiente manera. La primera componente ahora ya no sería esta f1, sino lo que se acompañaría de la i en este desarrollo por menores. Entonces la i estaría multiplicado por la diferencia de este con este menos este con este, excepto que este no es un producto ordinario de números o de funciones, sino que aquí es importantísimo que los operadores estén siempre a la izquierda de las funciones. Entonces, cuando calculamos el menor que corresponde a este vector de la base, entonces vamos a entender que las cosas tienen que funcionar así. Sería la parcial de f3 con respecto a y menos la parcial de f2 con respecto a z. Siguiendo con las reglas usuales, sabemos que los signos se van alternando, más, menos, más, aquí termina. Entonces, j estaría acompañado de un signo menos y el menor correspondiente sería este con este, menos este con este. Con el signo menos, que aquí ya se mencionó, lo que se produce es que finalmente este con este quede con signo positivo, entonces lo voy a escribir primero, sería la parcial de f1 con respecto a z, y a eso hay que restarle la parcial de f3 con respecto a x.
la última componente, que sería el menor que corresponde a este vector de la base, sería pues el determinante 2 por 2 que aquí tenemos, pero otra vez entendiéndolo no como un determinante común y corriente, donde los objetos que se multiplican conmutan. Aquí la parcial tiene que ir a la izquierda de la función, tiene que actuar sobre la función. Entonces lo que tenemos es la parcial de f2 con respecto a x menos la parcial de f1 con respecto a y. Entonces eso es lo que vamos a entender por el rotacional. Aquí se puede decir que todos son definiciones, es decir, el rotacional de f lo vamos a entender, a definir como este determinante simbólico, y lo que este símbolo significa es esto último. Entonces aquí pues podríamos pensar, repito, una cadena de definiciones, y como decía, dado un campo vectorial, sus componentes cartesianas son funciones en principio de x, y, z. Estas derivadas, pues en principio también siguen siendo funciones de x, y, z, de tal forma que lo que obtenemos aquí finalmente es también un campo vectorial, y no habría ninguna razón en que estas funciones que finalmente obtengamos vayan a ser pues esencialmente las mismas que teníamos aquí en un principio. Es decir, este rotacional puede no parecerse geométricamente al campo vectorial original. Entonces esto es lo que entendemos por el rotacional, y aquí conviene notar que las componentes de este campo vectorial se pueden obtener fácilmente, no solamente a través del desarrollo formal de este determinante, sino simplemente si recordamos cuál es una de las componentes, las demás se obtienen por lo que se llama una permutación cíclica. Es decir, piensen ustedes, como aquí arriba en el diagrama, en los ejes x, y, z, tal como aquí están mostrados. Entonces, vean ustedes que si giramos en este sentido, hacia la izquierda, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, la x llegaría a la y se convertiría en z y la z en x. Eso es lo que llamamos una permutación cíclica, y eso es justamente lo que está aquí de por medio en las componentes de este campo vectorial. Vean ustedes, la y cambia por z, la y cambia por z, la z se cambia por x, la z se cambia por x, la z nuevamente cambia por x, la z cambia por x, la x se convierte en y, la x se convierte en y lo mismo pasa con las componentes x, y, z de la f. Esta, que es la componente 3 a lo largo del eje z, bajo esta permutación se convierte en la primera componente, entonces la 3 se convierte en la 1, la 2, que tiene que ver con la y, se convierte en la 3, la 2 se convierte en la 3, y aquí nuevamente la 1 se convierte en la 2, la 1 se convierte en la 2, y la 3 se convierte en la 1, la 3 se convierte en la 1. Entonces, este desarrollo en donde se aplica la regla de los signos, como ya sabemos para un determinante, equivale simplemente a aplicar esta regla en las componentes de este campo vectorial. Como un dato adicional, noten que en la primera componente no hay nada que se refiera al número 1 o al eje x. Aquí aparecen la componente y de la f, la segunda componente. Aparece la segunda componente, la segunda coordenada, la tercera componente y la tercera coordenada. Todo menos la primera coordenada o la primera componente. Y aquí ocurre algo similar. En la segunda entrada aparece todo excepto la segunda componente o la segunda coordenada, y aquí en la tercera entrada aparece solamente la primera coordenada, la segunda coordenada, la primera componente, la segunda componente, pero no la tercera, a pesar de que aquí estamos hablando de la tercera entrada, la tercera componente de este campo vectorial. Entonces estas son reglas que conviene notar para, pues como dije, ver cómo se pueden reproducir estas componentes sin tener que recurrir al determinante que aparece aquí arriba. Entonces vamos a probar el teorema de Stokes para el caso de una superficie simple que se pueda cubrir mediante una sola parametrización. Entonces lo que vamos a considerar es una región del plano cartesiano. Las variables aquí las llamamos u y b, como hemos hecho previamente. Tenemos aquí alguna
región abierta, un subconjunto abierto de R2, que vamos a llamar D como en otras ocasiones, y vamos a suponer que existe una función phi regular que nos lleva a un trozo de superficie, que es esta S, de tal forma que las parciales de phi con respecto a u y de phi con respecto a b son siempre linealmente independientes en todos los puntos, lo cual equivale a decir que el producto cruz de estas parciales es algo diferente de cero. De hecho, el producto cruz de estos vectores nos da un vector normal a la superficie, como ya previamente hemos comentado. Entonces, lo que quiere decir, por definición, la integral sobre S del rotacional de f punto de A, simplemente por definición, recuerden, esto que está aquí a la izquierda es notación, lo que queremos decir por esto, en este caso, sería la integral doble sobre esta región D, del rotacional de f, que ya sabemos cómo se calcula en principio, hay que calcular estas derivadas si conocemos el campo vectorial f, y este campo vectorial hay que evaluarlo en los puntos que son la imagen de los puntos de D. Es decir, tomamos un punto aquí de esta región, aplicamos la phi, eso nos va a llevar a algún punto de S, y allí es justamente donde evaluamos este campo vectorial, al cual pues le pedimos que esté definido, pues por lo menos en los puntos de S o en alguna región que contenga a S. Y ahora lo que se necesita es agregar aquí en producto punto justamente este producto cruz que aquí se ha mencionado. Es decir, aquí aparece phi sub u cruz phi sub b. No hay necesidad de paréntesis porque la operación que está aquí indicada solamente se puede hacer de una manera, aunque no hay asociatividad en este triple producto escalar. Necesariamente tenemos que realizar primero este producto cruz, lo cual nos da un campo vectorial que después se puede multiplicar por este otro campo vectorial, dando como resultado una función escalar que podemos finalmente integrar en esta región D del plano, aquí precisamente. La otra forma de hacer las cosas, que sería multiplicar este campo vectorial por este campo vectorial, aquí al principio se puede hacer. El problema es que el resultado sería una función escalar que ya después no se puede multiplicar en producto cruz con este campo vectorial. Entonces aquí forzosamente, para que las cosas tengan sentido, tendríamos que hacer primero el producto cruz y después el producto punto. Muy bien, entonces lo que hay que recordar también es que esta phi lo que hace es expresar las coordenadas de cualquier punto de la superficie como funciones de u y b. Es decir, lo que hace esta phi es, como dije antes, tomar puntos de su dominio y enviar esos puntos en puntos de la superficie que por pertenecer a R3 son ternas de números, y en ellas vamos a tener a la X como función de u y b, a la Y como función de u y b y a la Z como función de u y b. Es decir, así como cuando definimos una curva para calcular una integral de línea, necesitamos las coordenadas x, y, z de un punto en función del parámetro t. Aquí, para definir una superficie de estas, lo que necesitamos es expresar las coordenadas x, y, z de cada punto como función de las dos variables que en este caso son necesarias si es que estamos hablando de una superficie. Esto entonces significa que este producto cruz que aparece en la definición de una integral de superficie se puede denotar o abreviar de la siguiente manera: phi sub u cruz phi sub b. Aquí tenemos nuevamente la oportunidad o la necesidad de calcular otro producto cruz, aunque este producto es un poquito más regular. Phi sub u significa derivar esta función con respecto a u. Entonces lo que hacemos es derivar entrada por entrada, tal como hacíamos al principio del curso cuando calculábamos el vector velocidad o el vector tangente a una curva. Entonces el vector phi sub u o campo vectorial phi sub u se obtiene simplemente derivando estas funciones con respecto a u. Entonces lo que vamos a tener aquí sería x sub u, y sub u, z sub u,
Y similarmente, el último renglón estaría formado por x sub b, y sub b, z sub b, donde recuerden los subíndices v, v significan parciales con respecto a las variables u y b. Simplemente es una forma compacta de escribir las cosas, que también podríamos usarla aquí arriba, pero pues aquí no era tan importante. Aquí, para abreviar lo que sigue, pues sí conviene utilizar esta notación. De nuevo, desarrollamos este determinante mediante el desarrollo por menores a lo largo del primer renglón, y eso entonces nos lleva a que este producto cruz tendría como primera componente este por este menos este por este, pero como ustedes pueden revisar fácilmente, comprobar, eso no es otra cosa más que el determinante jacobiano de y y z en ese orden con respecto a u y a b. Y similarmente las entradas que siguen se van a obtener de forma similar. Serían jacobianos también con respecto a u y a b en todos los casos, porque aquí precisamente van a aparecer siempre derivadas con respecto a u y a b. Y ahora lo que va variando, mientras que abajo tenemos u y b en forma constante, arriba van permutándose cíclicamente. La y se convierte en z, la z se convierte en x, la z se convierte en x, la x se convierte en y. Y ustedes pueden comprobar que efectivamente, si ustedes calculan estos jacobianos, eso corresponde a lo que se obtiene aquí por el desarrollo por menores, justamente con todos los signos correctos. Entonces, esto que está aquí son las componentes del campo vectorial que aparece aquí. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, este integral de superficie se define como esta integral doble sobre esta región, pero lo que necesitamos hacer para saber qué vamos a integrar, pues es realizar el producto punto entre el rotacional de f, que tiene estas componentes, con este producto cruz, que tiene estas componentes. Y eso ya sabemos hacerlo. El producto punto en R3 es la primera componente por la primera componente, más la segunda por la segunda, más la tercera por la tercera. Lo que va a quedar es algo que se ve como muy extenso, pero en realidad es esencialmente sencillo, simplemente se ve complicado. Entonces lo que tendríamos, aquí lo escribo ahora, la integral sobre S del rotacional de f punto dA sería la integral sobre la región D. Y ahora vamos a ver qué cosa es lo que necesitaríamos integrar. Bueno, ya lo mencioné, aquí simplemente recorro un poquito para que veamos qué productos vamos a necesitar. Entonces lo que vamos a tener sería la parcial de f3 con respecto a y menos la parcial de f2 con respecto a z, que es la primera componente del rotacional de f, con la primera componente de este producto cruz, que es este jacobiano. Entonces lo dejo así abreviado por ahora. Entonces tendríamos el jacobiano de yz con respecto a ub. Después sigue la segunda componente con la segunda componente, y eso nos da la diferencia de parciales, la parcial de f1 con respecto a z, menos la parcial de f3 con respecto a x, que se debe de multiplicar por el jacobiano de z y x en ese orden con respecto a u y a b. Y finalmente tendríamos la parcial de f2 con respecto a x menos la parcial de f1 con respecto a y por el jacobiano de xy con respecto a u y a b. Y todo eso hay que integrarlo sobre las variables u y b en la región R, que aquí ya se mencionó previamente. Hay un pequeño detalle que conviene mencionar, aunque sería un poquito latoso el escribirlo en forma completa. El rotacional de f, que tiene estas componentes, tiene que evaluarse en los puntos de la superficie. Es decir, hay algo que aquí no estoy escribiendo, y es que estas parciales están evaluadas en este punto. Entonces, a final de cuentas, al evaluar estas parciales, recuerden, f1, f2, f3 son funciones de x, y, z, por eso tiene sentido calcular estas derivadas. Lo que salga de esta diferencia de parciales es una función de x, y, z, pero lo que se necesita hacer es
sustituir x, y, z por lo que les corresponde en función de u y b. Entonces, esto finalmente, debido a este requisito, quedaría o debe de quedar expresado como función de u y b. Aquí estas parciales pues también quedan expresadas en función de u y b, porque aquí estamos derivando a la y, la z, la x con respecto a u y a b. O sea, todo esto finalmente depende de u y b, y por eso tiene sentido calcular la integral sobre estas variables. El resultado de esta integral tiene que ser un número real. Esto no hay que perderlo de vista, porque estamos hablando de una integral de una función de u y b en una región del plano UV, en una región, digamos, bien delimitada. El resultado tiene que ser un número real, que puede ser positivo, negativo, cero. Aquí no hay ninguna limitación en ese sentido. Bueno, lo que sigue es precisamente lo que mencionaba antes. Es algo que resulta un tanto tedioso, pero elemental. Lo que vamos a hacer es a realizar el producto que está aquí indicado, es decir, desarrollar esto que está aquí abreviado, esos jacobianos, y hacer las multiplicaciones que aquí son necesarias. Cada jacobiano de estos equivale a una resta de dos términos. Por ejemplo, este primero es este por este menos este por este. Entonces aquí hay un binomio, aquí hay un binomio. 2 por 2 es 4. Entonces al desarrollar aquí van a salir 4 términos, otros 4 y otros 4. En total vamos a tener 12 términos. Algo conveniente es ver qué es lo que resulta, cuáles son esos dos términos al desarrollar estos productos, pero ordenándolos, por ejemplo, de la siguiente manera. Vamos a escribir primero todos aquellos que contienen derivadas de f1. Entonces vean que aquí tenemos la derivada de f1 con respecto a z por este jacobiano, y aquí tenemos la derivada de f1 con respecto a y por este otro jacobiano. Vamos a ver exactamente a qué corresponden esos términos. Entonces decía, tenemos por ejemplo la parcial de f1 con respecto a z por el jacobiano que aparece aquí, y si este jacobiano lo desarrollamos, eso corresponde a la parcial de z con respecto a u por la parcial de x con respecto a b, menos la parcial de f1 con respecto a z por la parcial de z ahora con respecto a b por la parcial de x con respecto a u. También hay derivadas de f1 aquí al final, en este último producto, y eso corresponde a menos la parcial de f1 con respecto a y por la derivada de y con respecto a b por la derivada de x con respecto a u, y con el signo contrario, la parcial de f1 con respecto a y por la parcial de y con respecto a u por la parcial de x con respecto a b. Y ahora habría que agregar algo similar con aquellos términos en donde aparecen las derivadas de f2 como esta, y las derivadas de f3 como esta y esta. Pero como señalé antes, una vez que escribimos esta combinación, los otros 8 términos que faltan se obtienen de estos 4 que ya tenemos por la permutación cíclica. Entonces no tiene mucho caso que escribamos todos los 12 términos en detalle, sino que con estos 4 tenemos una idea completa de qué es lo que va a ocurrir. Simplemente hay otros términos que faltan, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero no necesito escribirlos por ahora en forma detallada, porque como dije, se pueden obtener ya sin necesidad de regresar estos productos, sino simplemente observando lo que tenemos aquí y haciendo la permutación cíclica como se mencionó previamente. Ahora, noten que este primer término y este otro que tienen el signo más se pueden agrupar. De hecho, lo que tendríamos sería la integral doble sobre d de la parcial de f1 con respecto a z por la parcial de z con respecto a u, que es este de aquí, y a eso le agrego la parcial de f1 con respecto a y por la parcial de y con respecto a u, que es este de aquí. Ambos tienen como factor común a la parcial de x con respecto a b, mientras que tenemos también la parcial de f1 con respecto a z por la parcial de z con respecto a b, que multiplica a la parcial de x con respecto a u, que es este de aquí, y también con el signo menos, que aquí entonces daría lugar a un signo positivo,
tenemos la parcial de F1 con respecto a Y por la parcial de Y con respecto a B. Entonces, los 4 términos que teníamos aquí ya los hemos agrupado de esta forma y otra vez los 8 términos que faltan se pueden obtener de estos que aquí tenemos como muestra. Ahora vean que hay cierta regularidad en lo que aparece dentro de estos paréntesis. Tenemos ZZ, YY, ZZ, YY. Y de hecho esto es casi la derivada parcial de F1 con respecto a U. Acuérdense, estas derivadas tienen que estar evaluadas en la phi de V. Entonces, esto que está aquí es precisamente parte de lo que se obtiene a través de la regla de la cadena para la derivada de F1 con respecto a U. Lo único que falta es la variable que aquí no aparece, es decir, aquí voy a escribir lo que necesitaríamos para completar la parcial de F1 con respecto a U. Entonces tenemos la parcial de F1 con respecto a Z por la parcial de Z con respecto a U, más la parcial de F1 con respecto a Y por la parcial de Y con respecto a U, que sí están ahí a la vista. Y ahora simplemente lo que hago es agregar el término que haría falta para que todo lo que aparece aquí dentro del paréntesis sea la parcial de F1 con respecto a U, tomando en cuenta, repito, la regla de la cadena y el hecho de que estas derivadas están evaluadas en la phi de V. Aquí estoy, claro, agregando este término, pero este término se va a cancelar, como veremos enseguida, con una contribución similar que va a ser necesaria. Entonces aquí agrego la parcial de x con respecto a b, que era el factor que aparece aquí al final, y ahora aquí tenemos la parcial de f1 con respecto a z por la parcial de z con respecto a b, más la parcial de f1 con respecto a y por la parcial de y con respecto a b, agrego la parcial de f1 con respecto a x por la parcial de x con respecto a b, para que todo lo que está en este otro paréntesis corresponda a la parcial de f1 con respecto a b. Todo esto está multiplicado ahora por la parcial de x con respecto a u, y de nuevo tendríamos términos similares con las permutaciones cíclicas ya señaladas. Entonces, noten que este término y este término se van a cancelar. Vean que aquí hay un signo menos, tienen signos contrarios, y lo que aparece es la parcial de f1 con respecto a x en ambos casos, por la derivada de x con respecto a u, igual que aquí, por la derivada de x con respecto a b, igual que aquí. Entonces, estos que estamos agregando se cancelan y todo esto es equivalente a lo que teníamos escrito antes, solo que ahora todo esto se puede abreviar, como dije, utilizando la regla de la cadena. Esto equivale a la integral sobre d de la parcial de f1 con respecto a u, todo lo que está dentro del paréntesis, a eso corresponde, por la parcial de x con respecto a b, menos la parcial de f1 con respecto a b ahora, por la derivada de x con respecto a u, y algo similar con los otros términos que no escribimos. Pero ahora, después de la enorme compresión que se logró, sí podríamos agregar los términos que corresponden, que estábamos omitiendo, pero ahora ya podríamos hacerlo sin tanto problema, porque ya es algo bastante breve lo que falta aquí por agregar. Los otros 8 términos que no escribimos van a llevarnos a esto que ahora les presento. Recuerden, lo que hay que hacer es cambiar 1 por 2, 2 por 3, 3 por 1, x por y, y por z y z por x. Entonces, estos dos primeros términos van a estar acompañados de otros dos similares, que serían la derivada de f2 con respecto a u por la derivada de y con respecto a b, menos la parcial de f2 con respecto a b por la parcial de y con respecto a u, y nuevamente hacemos esta permutación, y entonces queda la parcial de f3 con respecto a u por la parcial de z con respecto a b, menos la parcial de f3 con respecto a b por la parcial de z con respecto a u. Y ahora sí, ya no necesitamos poner el más y los puntos suspensivos. Aquí ya está todo completo, sin necesidad de haber desarrollado todos los pasos en detalle. Ya sabemos que a esto corresponde. Y ahora lo que quedó se puede escribir de la siguiente forma conveniente. Esto es lo mismo
que la parcial con respecto a u de f1 por la parcial de x con respecto a b, y ahora a eso le agregamos f2 por la parcial de y con respecto a b y f3 por la parcial de z con respecto a b, y le restamos la parcial con respecto a b. Ahorita vamos a ver que efectivamente esto es lo que necesitamos, de f1 la parcial de x con respecto a u más f2 la parcial de y con respecto a u también, más f3 por la parcial de z con respecto a u. Entonces lo escribo y ahora vamos a ver qué diferencia hay con lo que está escrito arriba. Vean ustedes que al derivar, por ejemplo, este producto, de acuerdo con la regla de Leibniz, vamos a tener dos términos. Como aquí hay dos factores, eso nos da lugar a dos términos, que sería la derivada de la primera por la segunda, que aquí está. Similarmente, la derivada de la primera por la segunda, que aquí está. Es decir, estos términos que aquí voy a indicar son precisamente parte de lo que resulta al derivar esta suma de productos. En ellos, lo que aparece es la derivada de la primera por la segunda. Pero también tendríamos la primera por la derivada de la segunda. Pero precisamente, vean por ejemplo que aquí este término nos daría f1 por la derivada con respecto a u de la derivada de x con respecto a b, que es exactamente lo mismo que saldría de aquí cuando aplicamos la misma regla de Leibniz. Tendríamos f1 por la derivada que ahora actúa sobre esta función, pero si suponemos que tenemos, por ejemplo, funciones con derivadas continuas, ya sabemos que bajo esas condiciones seguramente las parciales conmutan. Entonces el término extra que aquí saldría, que no está contenido arriba, se cancela con el término extra que aquí saldría y que no estaba contenido arriba. Entonces podemos ver que al derivar todo esto quedan precisamente los términos que están escritos aquí arriba. Vean por ejemplo que cuando la derivada le pega a esta f1 tenemos este factor por la parcial de x con respecto a u. De esta derivada en parte tenemos este término y de este último tenemos este otro, y los términos que sobran son exactamente los que cancelan a los que sobran de este otro lado. Así es de que uno puede convencerse de que efectivamente todo lo que teníamos allá arriba equivale a esto que ahora acabo de escribir. Entonces aquí lo interesante es que el desarrollo, que pues parecía bastante impresionante, particularmente en esta parte inicial, recuerden, lo que hicimos fue directamente desarrollar la integral de superficie del rotacional de f, y eso entonces nos llevó a esta cadena de términos, y aquí finalmente estamos viendo que se puede escribir de esta forma. Aquí recuerden, esta f1 estaría expresada como función de u y b. Ya lo recalqué antes. En esta integral sobre u y b, todo tiene que estar expresado en función de u y b. Cosas que dependerían de x, y, z se convierten en funciones de u y b, justamente porque x, y, z pueden expresarse, tienen que expresarse como función de u y b al momento que aplicamos esta función. Entonces, aquí en la fórmula que tenemos al final, todas estas funciones están expresadas, tienen que estar expresadas en función de u y b. De hecho, para que estas derivadas tengan todo el sentido, todo esto es función de u y b, derivamos con respecto a u. Esto es función de u y b, derivamos con respecto a b. La resta de todo esto es una función de u y b que integramos sobre esas variables justamente. Repito, el resultado de esta integral es un número real. Ahora recordemos qué es lo que dice el teorema de Green. Ya demostramos previamente que a partir del teorema fundamental del cálculo se deduce esto que se mencionó allá arriba, pero lo repito aquí para que lo podamos aplicar directamente. Ya sabemos que la integral de m de x más n de y es lo mismo que la integral sobre la región encerrada por la curva C de la parcial de n con respecto a x menos la parcial de m con respecto a y de x de y. Así es como lo habíamos establecido antes. Y aquí noten que simplemente cambiando los nombres de las variables
lo que aparece tiene justamente esta forma. Tenemos una integral doble, igual que aquí, de una diferencia de parciales, igual que aquí, solo que lo que son las variables u y b corresponde a las variables x y y. Entonces, haciendo los cambios adecuados, todo lo que tenemos aquí escrito arriba se puede ahora, aquí simplemente esto lo separo con este marco, aquí nada más está para recordarnos esta relación, y lo que podemos hacer es que la integral doble que está dada aquí arriba equivaldría a una integral sobre la curva frontera, la cual no le dimos ningún nombre propio en la discusión que teníamos aquí antes. Podríamos llamarle C si ustedes gustan. Vean que en esta demostración no hemos utilizado la C para llamar a la trayectoria que es el borde. Vamos a hacerlo. Entonces, si le llamo C a esta curva frontera, lo que va a ocurrir entonces, de acuerdo con el teorema de Green, es que esta integral doble sobre D equivale a la integral cerrada sobre la curva frontera. Y ahora vamos a ver de qué. Lo que necesito es multiplicar por dx. Aquí recuerden, lo que está en el papel de la x es la u. Entonces, simplemente esta m, es el coeficiente de dx, es la función que está derivada con respecto a la segunda variable. Entonces, lo que necesito es f1 por la parcial de x con respecto a u, más f2 por la parcial de y con respecto a u, más f3 por la parcial de z con respecto a u, multiplicarlo por du. Entonces, simplemente, repito, esto está en el lugar de la n, esto está en el lugar de la m, y las variables x y y están en el lugar de la u y b. Entonces, aplicando esa correspondencia, esto es lo que tendríamos. Mientras que aquí aparece una resta, aquí aparece una suma. Entonces, ahora sumamos lo que ocupa el lugar de la n, o sea, esta función, que sería f1 por la parcial de x con respecto a b, más f2 por la parcial de y con respecto a b, más f3 por la parcial de z con respecto a b, por dp. Y ahora, nuevamente, utilizando la regla de la cadena, otra vez, esto se puede ver que es lo mismo que la integral sobre c de f1. Vean ustedes que la f1 aparece aquí y aquí. Y bueno, si lo escribimos en detalle, no es muy largo el desarrollo, lo que tenemos es la parcial de x con respecto a u por du, más la parcial de x con respecto a b por db. Eso es lo que tendríamos de estos dos términos que contienen a f1. Los que contienen a f2 son f2 por la parcial de y con respecto a u por du, más la parcial de y con respecto a b por db. Y finalmente f3 multiplica a la parcial de z con respecto a u por du, más la parcial de z con respecto a b por db. Y lo que se puede ahora reconocer es que esto último es lo mismo que la integral de f1, y toda esta combinación no es otra cosa más que la diferencial de x, tomando en cuenta, como vimos al principio, que la x, lo mismo que la y o la z, son funciones de u y b a través de este mapeo phi que define, que parametriza a la superficie. Entonces, esto se puede sustituir de esta manera. Recuerden, tomando en cuenta que la x es finalmente función de u y b, pero a esto correspondería. Y algo similar ocurre con los términos restantes. Tendríamos f2 por dy y f3 por dz. Claramente, esto es lo mismo que, tal como habíamos observado antes cuando se habló de las integrales de línea, esto es la integral de f.ds, que se integra sobre la curva, que en este caso ya no sería la curva C, sino que aquí ya estamos hablando de las variables x, y z. Aquí todo está evaluado, recuerden, en la curva, que sería la imagen de la curva C bajo este mapeo phi. Entonces, esta curva va a ir a dar a la frontera de la S. Entonces, la última integral que nos queda es una integral de línea, efectivamente, sobre la frontera de la superficie.
A esa frontera podemos llamarle, por ejemplo, gamma, si se quiere. Y bueno, básicamente eso ya prueba el teorema de Stokes. Aquí esta última integral sería la integral sobre la curva gamma del campo vectorial f, que era un campo vectorial definido en R3. Y pues podemos ver, ahora si regresamos, que todo encaja en las definiciones que hemos visto anteriormente. Aquí hay muchos detalles, particularmente de notación, para hacer las cosas menos complicadas de lo que ya pues parecen. Pero bueno, si uno va revisando paso a paso cuál es el dominio y de qué variables depende cada una de estas cantidades, bueno, uno puede convencerse de que todo lo que estamos haciendo aquí tiene sentido y efectivamente corresponde a lo que aquí hemos obtenido. Para no hacer más larga esta lección, pues aquí ya podemos convencernos de que hemos logrado el objetivo que se planteó en un principio. Lo que queríamos era demostrar que el teorema de Stokes, que aquí está formulado arriba, efectivamente se cumple, que si uno calcula la integral de superficie del rotacional, lo que uno obtiene es la integral de línea del campo vectorial f, sin la nabla, a lo largo de la trayectoria, que es la frontera de S. Vamos a discutir algunos detalles específicos, algunos puntos que conviene aclarar. Por ejemplo, esto que ya se mencionó, el hecho de que dA tiene que estar en la dirección correcta de acuerdo a la forma en que recorremos esta curva. Si, como decía, aplicamos aquí la regla de la mano derecha, al indicar con los dedos de la mano derecha el sentido en el que se recorre la curva, el pulgar tiene que indicar la dirección de dA. Vamos a ver que lo que hemos obtenido tiene justamente esa característica, pero por ahora espero que esto resulte suficientemente convincente. Como dije, hay algunos detalles que falta refinar para la siguiente lección, pero espero que por ahora estén convencidos de que el uso del teorema de Green, que aquí habíamos recordado, precisamente nos lleva al teorema de Stokes, que se formula de esta manera. Entonces, en la siguiente lección vamos a ver estos detalles pequeños que conviene discutir y vamos a comenzar a hablar de algunos ejemplos en donde pues en realidad no vamos a demostrar el teorema aquí ya está demostrado, simplemente vamos a comprobar, vamos a ver que efectivamente para algunos campos vectoriales más o menos sencillos uno puede verificar que el cálculo de la integral de línea por un lado y de la integral de superficie del rotacional efectivamente dan el mismo resultado. Entonces espero que todo lo anterior resulte suficientemente claro y pues vamos a continuar hablando de esto en la siguiente lección. Por ahora muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.